está Sarmiento. ¿Qué tal, Sarmiento? ¿Cómo está? Buenas, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Bueno, ahora sí vamos a empezar la clase. Está su chat donde envié el enlace. Bustos, admitimos a Bustos, ya el último estudiante porque ya deberían estar conectados. Ya, a ver, vamos con, voy a seguir reforzando, como les dije, el tema que estábamos viendo, que es la suma de progresiones aritméticas. ¿Sí ven la diapositiva ahí? Ya, vamos a ver la Sí. última parte, sí, ya, lo que es la suma, ¿no? La suma de los n primeros términos. Espero que estén avanzando la actividad, la tarea que envié el día viernes. Hoy la terminan y la entregan el día de mañana. Espero que la hayan ya avanzado lo más que se pueda. A ver, habíamos indicado que una progresión aritmética, de los términos de una progresión aritmética, se va a establecer mediante esta fórmula que está en el recuadro, ¿ah? Ya, esta es la fórmula que ustedes van a utilizar, ¿no? Aquí está la forma de cómo deducimos la misma hasta llegar hasta acá. Ya, la primera parte es el primer término, ya al unirse, por eso que se hace 2 veces el primer término más el último término. Ya. Explicamos el primer ejercicio, que era este de aquí. Recuerden que la suma es la secuencia de cada término, se va sumando. Como aquí el 2 más 5, 7, más 8, 15, más 11, 26 y así sucesivamente. Pero no vamos a hacer esa suma porque si me pidiera un término muy alto, como el 100, la suma de los 100 primeros términos, va a ser una suma un poquito tediosa al estar sumando secuencialmente, ¿no? Y de pronto nos podemos equivocar. Para eso es la fórmula. Para eso es la fórmula. Ya, entonces, creo que los primeros ejercicios lo vimos. Aquí creo que si no me equivoco, vimos el día. Ya, hasta fracciones, también me acuerdo que vimos la fracción. Ya. Vamos a ver un ejercicio más. Ya no de esta manera, sino indicando el o los términos que harían falta, pues, ¿no? Para poder determinar los demás. A ver, veamos este de aquí. Progresión aritmética. Determina el último término de la progresión aritmética cuyo primer término es 2. La diferencia común es 4 y la suma de sus n primeros términos es 162. Hay alternativas de respuestas. Tenemos ahí 5 alternativas. A ver, lo primero que tenemos que plantear es los datos. Los datos que cuenta el ejercicio. A ver, datos. ¿Qué dato tenemos? Primer término. ¿Cuál es el primer término? 2. ¿Qué otro dato tenemos aparte del primer término? Los escucho. ¿Qué otro dato tenemos? Lea el ejercicio. ¿Qué otro dato tenemos? Aparte del primer término. ¿Qué La otros diferencia. datos? La La diferencia. diferencia. ¿Cuánto sería la diferencia, Rosero? 4. 4, ya. Correcto. La diferencia 4. Estoy considerando los estudiantes que están participando, ¿ah? Subirle puntos también, ¿ah? Ya admitimos al último estudiante, Alex. ¿Tenemos algún Alex? Peralta, No, Peralta. Peralta. Tiene que poner el apellido Peralta. Ya, bueno. A ver, entonces, como les dije, tenemos ahí la diferencia que es 4. La suma de n términos, ¿conocemos el número de términos? No. Sería la suma de los n primeros términos, 162. No conocemos el número de términos. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más nos haría, silencia el micrófono, por favor? ¿Qué más nos haría falta? ¿Qué más nos haría falta? N, no conocemos N, no conocemos N, no conocemos N. Hay 2 estudiantes que están en sala de espera. Los últimos estudiantes que admito, Marcos Torres y Castro Derek. Ya.
A ver, entonces serían dos cosas que no sabemos, ¿no? La suma, ¿cuánto sería el número de términos para saber que esa suma es 162? Ya, entonces son n, no conocemos qué es el número de términos. Ya, ahora sí, aplicamos la misma fórmula que la que expliqué el día viernes, S sobre n. Entonces vamos a ir reemplazando. ¿Cuánto vale S sobre S sub n? 162. Ya. A ver, aquí ya la tengo ya desarrollada. No le puse animación. Bueno, ya le salió todo desarrollado. Bueno, voy explicando. A ver, presten atención. Y aquí ya, ya prácticamente ya les doy todo desarrollado. A ver, voy explicando paso por paso. S sub n es 162. Entonces voy a poner S sub n, pongo el valor 162. N, el número de términos, no conocemos. Por eso ponemos n sobre 2. 2 por el primer término de la progresión nos da el ejercicio que es 2. Entonces le ponemos aquí 2 por 2. N no conocemos, número de términos, menos 1 por la diferencia que sí nos da el ejercicio que es 4. Ya, entonces aquí multiplicamos 2 por 2 sería 4. Aquí aplicamos la propiedad distributiva. N por 4, 4n. Y menos 1 por 4, menos 4. Ya, ahí estamos, ¿no? Ya, si ustedes se dan cuenta aquí, si restamos 4, menos 4 nos daría 0. Ya se elimina el 4 y solamente nos quedaría 4n, ¿no es cierto? Ya, 4n. No sé qué problema tiene Bianca Llosa, que entra y sale, ¿ah? Ya le estoy admitiendo la última vez. Entonces, 4n, 4n, 4n. Serían 4n al cuadrado. Si estamos multiplicando, 4n al cuadrado. Ya, y este valor que es positivo, al pasarlo al otro lado, quedaría con signo negativo. Ya, hasta aquí llegó la parte analítica. Y ahí viene ya la parte de factorización. Factorizamos esa expresión. Esa sería una ecuación, pero sería una ecuación incompleta, que sí se puede desarrollar. A ver, entonces sacamos aquí, ¿qué caso aplicaríamos primero? Una diferencia de cuadrados perfectos. Sacamos la raíz a ambos términos. Raíz de 4n al cuadrado serían 2n. Raíz cuadrada de 324 serían 18. Colocamos la suma por la diferencia. La suma por la diferencia. Entonces, más 18 menos 18. Entonces, n es igual, más 18 me quedaría menos 9. ¿Por qué? Porque al pasar al otro lado sería menos 18 dividido para 2, sería menos 9. Y acá en el otro sería más 18 dividido para 2, 9. Entonces, una respuesta negativa y la otra positiva. Ahora, cuando quede este caso, creo que sí lo expliqué el día viernes anterior, cuando queden dos valores, uno positivo y uno negativo, siempre se va a tomar la respuesta positiva, porque está hablando de cantidad de términos, y una cantidad de términos no puede ser una cantidad negativa, pues no. Estamos hablando de una cantidad de términos, entonces tiene que ser positivo esa cantidad de términos. Es como por decir, invito a mi fiesta N invitados, entonces N invitados va a ser una cantidad de invitados, no puede ser una cantidad negativa, ¿no? Tiene que tener una cantidad positiva. Asimismo, entonces N términos, entonces serían 9 términos. 9 términos. Ya, entonces aquí ya tenemos el número de términos que es 9, por lo tanto, ya podemos encontrar lo que nos pide el último término de la progresión aritmética. Ahí sí aplicamos la fórmula que estudiamos al inicio de este tema, que es la fórmula general para encontrar el número de términos. El término enésimo, perdón, que es A sub 9. Ya sería A1, 2, el número de términos ya le ponemos 9, que ya lo hallamos n, menos 1, y por la diferencia que sería 4. Ya 9 menos 1 quedaría 8. 8 por 4, 32. Y más 4, 34. Este sería el último término de la progresión, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Por lo tanto, aquí hay 4 alternativas. La alternativa correcta es el literal C. Es lo que le encerramos, ¿no? Y esa sería la respuesta. ¿Preguntas? ¿Está entendido, chicos? ¿Está entendido? ¿Sí o sí? ¿Me Sí, sí. escucha? Ya, ok. Muy bien.
Ya, entonces, como les dije, ustedes van a desarrollar la actividad que les he puesto en el PDF. Este no es un PDF. A ver, déjenme ver la actividad que la tengo. Le tengo en escritorio, creo que la actividad. Héctor Ramos, recién entrando Héctor Ramos. Tal como está, aparece en clase presencial, que entra el uno atrasado y entra el otro, así, igualito. Igualito. No. A ver, chicos, la actividad, ¿no? Iba a revisar la actividad. Esta es la actividad de ustedes. Ya, esa es la actividad, ¿no? Ya, la primera parte han tenido problemas para resolver. La primera parte está fácil, pues, ¿no? O sea, creo que no hay mayor problema. A ver, déjenme acceder a los dos estudiantes. Héctor Ramos, dos Héctor Ramos, ¿cómo es eso? Invitado a la reunión, Héctor Ramos. Solamente tiene que administrarse con una sola cuenta. Dígale que entre con una sola, o voy a emitir uno solo, no sé el otro. A veces entran por molestar con otra persona. A ver, chicos, como les dije, esta es la actividad que tienen que realizar, la primera parte, solo identificar cuáles son las progresiones aritméticas. Solo identificar, por ejemplo. A ver, la primera sería progresión aritmética, ¿o no? ¿Qué me dicen? No. No, porque ahí carece de qué término carecería. De la diferencia, ¿no? Ahí no hay diferencia. Y ahí nos faltaría también el primer término. A uno, no hay a uno. Ya, entonces esa no la señalamos. Aquí solamente tiene que señalar. La segunda sería progresión aritmética. ¿Qué me dicen? Esa sí es. Esta sí es. El primer término sería el 2, el número de términos, aunque está n, no importa. Y esta sería la diferencia. Ya, esta sí la encontramos. Ya, esta sí es una progresión aritmética. Ya, la siguiente, la C. ¿Será progresión aritmética? También. También, ¿no? Ya, está el primer término que es menos 12, la diferencia que es 4. Ya. Y la última, la D, ¿será? ¿Será progresión No. aritmética? No, esa no lo es. Ya, entonces de los 4 literales, ustedes se marca el literal B y el A. Miren que ya los estoy ayudando ahí. Ahí solamente es identificar, nada más, los marca. Pues lo pone aquí al lado, No, licenciada, es progresión. el B y la C. Por eso, pues el B La y B la y la C. C. Sí, la Yo B y la dijo C. Dije, bueno, la B y la C. Ya, entonces solamente marcan o lo ponen con resaltador, como ustedes quieran ponerle, o le ponen aquí si es progresión aritmética. Ya, en la segunda, escribe en cada caso el término general o término enésimo. Eso también ya lo he explicado en clase. Para el término general o el término enésimo, usted va a utilizar la fórmula general, ¿no es cierto? Lo único que aquí no aplicaría es el número de términos, sería n nada más. ¿Ya? Entonces ahí quieren calcular la fórmula, el término general sería A sub n igual primer término que sería 9 más n menos 1 por la diferencia que sería menos un quinto y ahí resuelven. Y ya tendrían el término general, como les expliqué en clase. ¿Se recuerdan? Profe, Ya, ¿y ese un quinto cómo se resuelve ese un quinto? esa es una fracción nada más. A ver, déjenme ayudar, déjenme abrir la pizarra para poderles ayudar aquí. A ver, déjenme subir esta parte de aquí. A ver, vamos a resolver esto. Ahí estoy en una pizarra digital. A ver, aquí estamos. Déjenme coger un marcador. A ver, entonces tenemos, miren, la fórmula general usted la aplica a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. Por d. Ya. A ver, entonces aquí ya reemplazamos los valores. Va a encontrar, como les dije, el término general.
¿Cuál sería el primer término? 9. Reemplaza 9 más. Aquí ya n si no reemplaza, que vaya en el término general, n menos 1. La diferencia, entonces, como es negativa la diferencia, menos un quinto. Menos un quinto. Ya. Entonces tenemos a sub n. A ver aquí. Esto es lo que van a hacer ustedes. Aplican la propiedad distributiva. Más por menos menos. Un quinto por n serían un quinto n. Un quinto n. Y menos por menos sería más. 1 por un quinto, un quinto. ¿Sí ve? Ya. Seguimos. A sub n igual quedaría entonces. Ahí reducimos términos semejantes. 9 más un quinto. Aquí multiplican 9 por 5. 45 más 1, 46. Entonces, 9 más un quinto serían 46. 46 quintos. La Menos. N. ¿Ah? No, pues aquí solamente Falta está la N. sumando 9 más un quinto. 9 más un quinto serían 46 quintos. Menos un quinto n. Ya, y ahí quedaría. Ese sería entonces el término general. Hasta ahí llega. Ya. Ahí ya tienen ya la primera. Y miren que ya les ayudé ahí con la primera. ¿Ya? Listo. Aunque podrían de pronto aquí, podrían establecerlo como una fracción. Si lo quieren dejar ahí, lo pueden dejar. O si no, lo pueden hacer así. Como es una resta de fracciones homogéneas, el denominador sería el 5. Entonces 5 dividido para 5 a 1 por 46, 46 mismo. Ya, menos 5 dividido para 5 a 1 por nn. Así. Pueden dejarlo así, miren. Así también lo pueden dejar. De las dos formas es válida. ¿Ya? Si lo dejan ahí o lo dejan acá. Lo mismo es. ¿Ya? Allá tendrían el primero, segundo A, 2A. Ya, y la última, se me salió la cosa. Y la última, que es la donde tienen que ustedes encontrar el caso que se indica, pues no. Suponiendo que A sub n es una progresión aritmética. Entonces, por ejemplo, en la primera que van a encontrar el número de términos. Ahí ustedes pueden aplicar la fórmula general, ¿no es cierto?, directamente y van ubicando los valores sin necesidad de despejar la fórmula. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es utilizando la fórmula ya despejada. Por ejemplo, si van a utilizar la fórmula ya despejada, en la diapositiva está la fórmula despejada, ¿no? Que es esta de aquí. Si van a encontrar el número de términos, que es esta de aquí, A sub n menos A sub 1 por D más 1. Ahí aplicarían esta. O si no, utilizan la fórmula general sin despejarla, que es la que hemos estado utilizando, que es esta de aquí. Van ubicando los valores hasta despejar la variable. Como a usted se le haga más fácil. Lo importante es que realice la actividad. Ya, esa es la segunda parte, la tercera parte, perdón. Ya, entonces podemos ver ahí la incógnita que está, ¿no? Aquí en la primera nos pide el número de términos. En el literal B nos pide el primer término. Ya, ahí utilizarían la fórmula despejada. O si no, utilizan la fórmula general y la van despejando. La C tienen que encontrar la diferencia. No sabemos la diferencia. La D, el término enésimo, es decir, los 20 primeros términos. Ya, los 20 primeros términos. Aunque aquí nos dice dn, pero sabemos que es 20, pues. Hay que ser pila en esta parte. A sub n vale 20. Por eso que no le he puesto aquí n. Y la E, que tienen que encontrar el primer término. Ya, eso está fácil, ¿ah? Es cuestión de despejar. Y en la última van a calcular la suma de los términos enésimos de la progresión aritmética, que es la fórmula que hemos estado aplicando en los últimos ejercicios. Aquí van a encontrar la suma de los 33 primeros términos. Acá también los 33 primeros. Y acá una progresión con suma de fracciones. Van a encontrar la suma de los 16 primeros términos. Ya. Banchón recién ingresa a la clase.
Vamos a dejarla entrar a Ancho. Y a Bianca. Ya, entonces, si ven, no está difícil la actividad. Entonces, esa es la parte de aritmética. Ahí yo tengo que darles la parte de geométrica. Pero eso ya creo que ya lo vamos a ver el día de mañana cuando ya estemos de manera presencial. Igual yo tengo aquí las diapositivas porque pensaba darle, porque ya tenemos 2 horas, ¿no? Progresión geométrica, miren. Ya, vamos a explicar algo, la parte introductoria, además la parte de la definición para que ustedes más o menos tengan la idea y ya el día de mañana entramos ya con los ejercicios. A ver, progresión geométrica. ¿Qué decimos que es una progresión geométrica? A ver, lea el estudiante Rosero, lea, por favor. ¿Qué es una progresión geométrica? Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término, excepto el primer término, se obtiene de multiplicar el término anterior un número fijo R llamado razón de la sucesión. Ya. A ver, a diferencia entonces de la aritmética, acá ya no vamos a sumar o vamos a restar un número, sino que lo que vamos a hacer, vamos a multiplicarlo. El número. A este número que vamos a multiplicarlo ya no se denomina diferencia, como en la suma aritmética. Aquí se denomina razón. Así se denomina el número que vamos a multiplicar. Razón. Ya. Entonces, tenemos así mismo el primer Licenciado, una término. pregunta. Ajá. De todas las diapositivas que usted manda, ¿hay que imprimirlas o pasarlas al cuaderno o no? Pasarlas al cuaderno. Por ejemplo, el día viernes mandar la diapositiva, la pasa al cuaderno. Ya va pasando la clase, a la vez que va pasando, va estudiando, pues, ¿no? ¿Por qué les envío? Porque si las imprimen, pero no ven nada y las pegan. El propósito es que quede algo de lo que se ha explicado. Pues en el momento que usted está escribiendo, pasando a limpio, está reteniendo algo. Que no quede en vano Ya, la gracias. clase virtual. Que no quede en vano. Ya, entonces, miren, como les dije, la progresión hermética, el primer término, A por R. R es la razón. Es decir, se multiplica el primer término por la razón. Ya tenemos el segundo. A por 2 veces la razón. Sería el tercer término. O la razón al cuadrado, como quieran decirlo. Y el cuarto término, así sucesivamente, A por R al cuadrado por R, ¿no? Ya se va multiplicando hasta 3 puntos sucesivos que viene a ser el último o la progresión infinita. Ya, entonces esa es la manera. A ver, ¿qué fórmula vamos nosotros a utilizar aquí? Esta fórmula se llama término enésimo general. A sub n igual a sub 1 por R y R elevado al exponente, el exponente de R, n menos 1. A ver, vamos a ir analizando cada parte. Vamos a ir analizando. ¿Qué es A sub n? Último término, ¿no? ¿Qué es A sub 1? A sub 1, ¿qué vendría a ser? El primer término de la progresión. A sub 1, primer término de la progresión geométrica. A sub 1. ¿Ya? A sub 1, primer término de la progresión geométrica. R, que habíamos indicado que es R, ya lo indicamos acá en la definición, se llama razón. R. Vayan familiarizándose con los nombres, ¿ah? Para que no se equivoquen con la aritmética. Esta es progresión geométrica. R, que significa razón. Ya. ¿Cómo se saca la razón? Dividiendo el término posterior, lo dividimos el término anterior. Ahí está, sobre. Término posterior sobre el término anterior y se obtiene la razón. Otro elemento, N, aquí me puse R. No, este es N. Déjenme corregir esta parte de aquí. Si no les va a salir ahí en la diapositiva. A ver, aquí sería N. N es el número de elementos, de términos. Número de términos de la progresión geométrica. Y ahí sí, es guardar. Número de términos de la progresión geométrica. Ya, entonces, A sub 1, primer término, R es la razón,
¿Cómo se calcula la razón? El término posterior restado del término anterior. N sería el número de términos. Y A sub N, último término o enésimo, que también le llamamos, ¿no? Ya, esos son todos los elementos de una progresión geométrica. ¿Sí se dan cuenta? Parecido al de acá, sino que aquí vamos a multiplicar, aquí nos vamos a restar. Y N sería el número de términos que está, aquí está como exponente, miren. Entonces, al número de términos le restamos una unidad para poder establecer. Para poder establecer o calcular el término enésimo. Ya, esos serían entonces los nombres de una progresión geométrica. Ya. A ver, ahora sí voy a explicar un solo ejercicio de este tema, porque esto voy a seguir viéndolo en clases ya presenciales. Bueno, porque hasta aquí va a ser el examen. Hasta aquí, hasta este tema. Hasta aquí. Y ahí no voy a dar clase nueva porque tenemos que repasar también. Ya hacemos el repaso entre el jueves o el viernes, porque los exámenes ustedes lo comienzan el día lunes. No se sabe con qué materia les tocaría. Pues no puede ser que me toquen conmigo, todavía no han dado el horario. A ver, para esta progresión geométrica, mire, 3 medios, 3 cuartos, 3 octavos, 3 16avos. Determine A sub n, que es A sub 13, ¿no? A ver, primer término tenemos que es 3. R, la razón. ¿Cómo sacamos la razón? Dividiendo el término posterior del anterior. ¿Cuál es el posterior? 3 medios. Lo dividimos de 3. Miren, ahí estamos. 3 medios dividido para 3. Entonces aquí podemos aquí multiplicar extremos con extremos, medios con medios, ¿no? A ver, se sobreentiende que aquí el denominador de 3 es 1. Entonces multiplicamos 3 por 1 y 2 por 3. ¿Ya cuál sería entonces la razón? Sería 3 por 1, 3 y 2 por 3, 6. Serían 3 sextos, que ya simplificados, y aquí ya le he puesto la respuesta ya simplificada, un medio, sacamos la tercera, por tercera 1, tercera de 6, 2. Un medio, entonces la razón sería un medio. Ya tenemos la razón. ¿Qué otro elemento nos hace falta? A ver, n, el número de términos, que sería en este caso 13, el número de términos, ¿no? 13. Ya, entonces ahí vamos reemplazando, miren chicos, un medio, este es el término general, ¿no? N menos 1. Ya, ahí vamos a reemplazando. N, ¿cuánto vale N? N vale 3. Aquí no le puse los datos. N igual 3. Ya, N igual 13. Entonces aquí me quedaría 13 menos 1, nos quedaría 12. Ya, a ver, un medio elevado al exponente doceavo. Ya, ahí sí tiene que utilizar la calculadora porque va a multiplicar un medio ¿cuántas veces? 12 veces va a multiplicar un medio. A ver, ¿cómo les lo hacen en la calculadora? A ver, les voy a enseñar en la calculadora cómo tienen que realizarlo. A ver, vamos a desarrollar la potencia primero, un medio. Medio lo elevan al exponente 12. Ya, miren, ahí está, un medio elevado al exponente 12. Igual me queda 1 por 4096. Y esa cantidad la multiplican por 3. Serían 3 sobre 4096. Y ahí está. La dejan en fracción. Lo dejan en fracción. Entonces, el término número 13 nos quedaría en fracción 3 sobre 4096. No lo quede en decimal, porque miren, decimal le va a quedar de esta manera. Le sale en notación científica. No va a poner la cantidad en notación científica, pues no. La deja ahí en fracción, así. Porque estamos aquí dando la progresión en fracción. 3 medios, 3 cuartos. Entonces,
El término 13, 3 sobre 4096. Aquí en estas progresiones geométricas sí nos van a dar cantidades un poquito altas, pero no se preocupen ustedes, por eso es importante que utilicen calculadora. Entonces, a partir de toda esta semana van a llevar la calculadora, porque vamos a seguir viendo progresiones geométricas y van a utilizar cantidades un poquito extremadamente altas. ¿Ya? Entonces, esa es una progresión geométrica. Ya, o bueno, ahí está la deducción de cómo se puede calcular una progresión geométrica utilizando la fórmula general, que es la que vimos. Cuando se quiere hallar el primer término, lo que se hace es despejar la fórmula, la razón y el número de términos a través del logaritmo. Ya, pero eso lo explico el día de mañana. No quiero aturdirlos ahí, porque esta parte de aquí, lo que es la progresión geométrica, no les estoy demandando la actividad, ¿ah? Solamente aritmética. Ya. Bueno, creo que hasta ahí nos vamos a ir quedando. Ya esto, como les dije, quiero explicarlo ya detenidamente más en clase presencial, porque hay algunos que no se conectan, pues no. Entonces no se ponga la excusa, no estuve, por eso no entendí. Ya voy a cerrar todas estas ventanas. Ahora sí, chicos. Entonces, 11 estudiantes ya se conectaron. Descargamos la asistencia. Ya, ahora sí ya termine hoy la actividad. Voy a estar en el chat hasta la hora que termine la clase, ¿a qué hora termina la clase? A las 3:10. 3:10, ¿no? Para que el resto del tiempo, nos quedan 5, 10, 15, 20, 25 minutos, pueda terminar la actividad. Voy a estar en el chat si tiene alguna pregunta, pues no. Si tiene alguna pregunta. Ya. Bueno, ahí nos quedamos. Ya encienda las cámaras para hacer una captura de pantalla de todos los que han estado aquí en la clase.